Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal mis amigas y amigos? Qué privilegio estar con ustedes compartiendo nuevamente otro texto del libro de Daniel. Daniel capítulo 1 versículos del 11 al 14 nos dice lo siguiente. Entonces dijo Daniel a Melsar, a quien el jefe de los eunucos había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y que nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen de la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto, y los probó 10 días. Después de recibir una respuesta temerosa del jefe de los eunucos, Daniel no abandonó sus principios ni reaccionó impulsivamente. El capítulo ahora presenta uno de los momentos más sabios y equilibrados de toda la historia. Daniel buscó otra alternativa. El versículo 11 menciona a Melsar, el oficial directamente encargado de supervisar a Daniel y a sus compañeros. Históricamente, este hombre probablemente actuaba como tutor inmediato de los jóvenes hebreos en el sistema educativo babilónico. Aunque Aspenaz ocupaba una posición superior, Melsar tenía contacto diario con ellos y supervisaba aspectos prácticos de la alimentación y de la disciplina. Daniel comprendió perfectamente cómo moverse dentro de la estructura imperial. No desafió públicamente a las autoridades, no generó conflicto innecesario. Actuó con prudencia y respeto. Eso revela nuevamente la extraordinaria combinación de firmeza y sabiduría que caracterizó toda su vida. El joven cautivo sabía que la fidelidad no necesita agresividad para mantenerse firme. El texto bíblico emplea una expresión profundamente significativa. Te ruego. Daniel no exigió, no reclamó derechos, presentó humildemente una petición basada en principios, y precisamente allí aparece una de las grandes lecciones del capítulo. La verdadera convicción espiritual puede permanecer firme sin perder cortesía ni mansedumbre. Históricamente, también Babilonia esperaba resultados visibles de los jóvenes seleccionados para servir al rey. Estos estudiantes debían reflejar salud, belleza física, inteligencia y una excelente apariencia. El éxito del programa educativo imperial dependía de ello. Por eso la propuesta de Daniel parecía riesgosa. Sin embargo, Daniel comprendía algo que Babilonia no entendía del todo. El verdadero bienestar físico y mental no nace necesariamente de la indulgencia ni del lujo. La propuesta fue sencilla: 10 días. La palabra utilizada para legumbres proviene del hebreo seroim, un término amplio que incluía alimentos de origen vegetal, cereales, semillas, verduras y frutas. Daniel solicitaba una dieta simple y natural, alejada de los excesos asociados a la mesa real, y pidió agua como bebida. Eso resulta muy importante en el contexto histórico del pasaje. En Babilonia, el vino formaba parte constante de los banquetes, las ceremonias y la vida cortesana. El lujo imperial estaba profundamente ligado a la abundancia y el exceso. Para el pensamiento babilónico, una mesa rica representaba prestigio, poder y prosperidad. Pero Daniel observaba la situación desde otra perspectiva. La narrativa histórica asociada con este capítulo enfatiza repetidamente que Daniel y sus compañeros habían sido educados desde pequeños en los principios de la temperancia. Sus padres les enseñaron que el cuerpo y la mente pertenecen a Dios y que los hábitos físicos afectan directamente el discernimiento espiritual. Por eso Daniel no improvisó esta decisión en Babilonia.
había sido formado mucho antes. El texto también revela que Daniel entendía algo fundamental. El dominio propio fortalece la claridad mental y la firmeza moral. Babilonia estaba llena de lujos, apetitos y placeres diseñados para debilitar lentamente las convicciones espirituales. Daniel discernió el peligro desde el principio, y eso convierte esta experiencia en mucho más que una discusión sobre alimentación. Era una batalla mental, por el carácter, por la capacidad de permanecer sensible a la voz de Dios en medio de un ambiente profundamente pagano. El versículo 13 muestra además la confianza tranquila de Daniel. Él no pide que crean ciegamente en sus convicciones. Propone observar los resultados objetivamente. Compara luego nuestros rostros. Daniel sabía que los principios divinos producen frutos visibles. Eso no significa que estuviera intentando demostrar superioridad personal. Su objetivo no era destacar por orgullo religioso, sino honrar a Dios mediante una obediencia fiel. Y aquí aparece otro detalle extraordinario. El texto dice que Melsar aceptó la prueba. Consintió pues con ellos en esto. Dios estaba obrando silenciosamente detrás de escena. La providencia divina no siempre actúa mediante milagros visibles inmediatos. Muchas veces opera abriendo puertas, inclinando corazones y guiando las circunstancias en el momento exacto. El favor de Dios ya acompañaba a Daniel. 10 días parecían insuficientes para producir cambios físicos significativos. Incluso, antiguos comentaristas reconocían que, por lo general, un periodo tan breve no bastaría para alterar notablemente la apariencia de una persona. Pero Daniel y sus compañeros ya tenían hábitos saludables antes del cautiverio. Además, el relato deja claro que la bendición divina acompañó su decisión. La narrativa también enfatiza repetidamente que Daniel no actuó por simple deseo de ser diferente. El texto señala claramente que él no deseaba singularizarse innecesariamente. Su única intención era obedecer y agradar a Dios. Eso diferencia profundamente la fidelidad genuina del extremismo orgulloso. Daniel no despreciaba a quienes pensaban diferente, no condenaba públicamente a los demás estudiantes, simplemente permanecía fiel a sus convicciones, y esa actitud provocó respeto incluso entre oficiales paganos. Otro aspecto importante del pasaje es que Daniel no estaba solo. Ananías, Misael y Azarías compartían exactamente la misma resolución. La unidad espiritual entre ellos fue clave para resistir la presión de Babilonia. Juntos decidieron permanecer fieles, juntos aceptaron el riesgo, juntos atravesaron la prueba. Más adelante enfrentarían hornos de fuego, decretos imperiales y amenazas de muerte, pero el carácter necesario para aquellas pruebas mayores comenzó a desarrollarse aquí en decisiones aparentemente pequeñas tomadas a diario. La narrativa bíblica muestra constantemente ese principio. Las grandes victorias espirituales nacen primero en las pequeñas decisiones privadas. Antes del horno vino la mesa, antes de las profecías vino el dominio propio, antes del reconocimiento público vino la fidelidad silenciosa. El texto bíblico relacionado con este capítulo insiste también en que Daniel comprendía la relación entre los hábitos físicos y la claridad intelectual. Babilonia confiaba en el lujo y la abundancia. Daniel entendía la importancia de la disciplina y la sencillez. Y el resultado sorprendería posteriormente a toda la corte. Los jóvenes hebreos demostrarían fortaleza física, claridad mental y una capacidad intelectual superiores a las de los demás estudiantes del imperio. Pero antes del resultado visible, hubo primero la obediencia silenciosa. Y eso sigue siendo profundamente relevante en nuestros días, porque la verdadera fidelidad muchas veces comienza cuando nadie más entiende por qué decidimos obedecer plenamente a nuestro Dios. Daniel 1 del 11 al 14 nos enseña que la verdadera firmeza espiritual no requiere orgullo para permanecer fiel. Daniel defendió sus principios con respeto,
mantuvo convicciones firmes sin volverse agresivo, actuó con sabiduría, prudencia y humildad, y Dios abrió camino delante de él. Babilonia representaba poder, lujo y una presión constante para adaptarse. Todo parecía empujar hacia el compromiso, pero Daniel comprendió algo eterno. Las pequeñas decisiones forman finalmente el carácter. 10 días parecían insignificantes. Una comida sencilla parecía débil frente a la grandeza del imperio, pero el cielo observaba algo mucho más profundo que una simple dieta. Estaba observando un corazón completamente rendido a la voluntad de Dios. Y quienes aprenden a permanecer fieles en lo pequeño desarrollan la fortaleza necesaria para mantenerse firmes cuando lleguen pruebas mucho mayores. Porque las grandes victorias espirituales no comienzan públicamente, comienzan primero en las decisiones silenciosas de nuestro corazón. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.